Por aquí con nuestro siguiente invitado. Él es ingeniero agrónomo, director del Museo de Cannabis también, fue consultor y vocero del movimiento Un Solo Uruguay y hoy es parte del equipo productivo que asesora a Ernesto Talvi en materia agropecuaria y de medio ambiente. En esta tarde en Vespertinas tenemos el gusto de recibir a Eduardo Blasina. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Adriana? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Che, te aprovechamos ya que viniste para hablar sobre qué opinión te merece el tema de la ley de residuos. El espíritu de la ley me parece bien. Creo que está muy centrada en poner un impuesto. Sí. Y entendemos que hay un concepto que es el de responsabilidad empresarial extendida que en realidad habilita, o sea, dice, bueno, vos vendés envases de plástico o generás plásticos, vos te encargás de que no lleguen a donde no deben llegar y entonces nos parece que ese concepto es mejor que el mero poner un impuesto que simplemente encarece. Ese es el matiz que tenemos con la ley, más allá de que creo que todos somos conscientes que hay que hacer algo y que está bueno que se dé el debate legislativo, pero la vemos muy centrada en un mero impuesto, ¿no? Y dado el perfil de los uruguayos, ¿vos creés que tenemos como una actitud como para el cambio? Bueno, la responsabilidad es de las empresas en primer lugar. Pero hablaba también un poco del tema de la educación, de lo que es la gente, de cómo nos movemos. Sin duda, en realidad somos de los pocos países que todavía no clasifica los residuos domiciliarios, por ejemplo, ¿no? Claro. En cualquier país de Europa, pero ya en muchos países que son de América Latina, por lo menos tenés distintos residuos. El gran problema de los residuos es entreverarlos en el arranque. Después que los entreverás, es muy difícil clasificarlos. Si vos generás una vía de plásticos, una vía de orgánicos compostables, una vía de papel, una vía de metal, eso genera el inicio de una cadena de agregado de valor. Ese me parece que es un paso que tenemos que pensar entre todos cómo lo damos. Correcto. Eduardo, vamos con una dinámica que tenemos en el programa que es una imagen vale más. Perfecto. A ver. Así que arrancamos contigo entonces. Y ahí lo estamos viendo. La semana pasada se movilizó Un Solo Uruguay Montevideo y en plena movilización no se les permitió avanzar con los tractores por las arterias de la ciudad. ¿Pensás que fue realmente un atropello a la libertad de expresión? En todo caso me parece algo muy antipático que no se aplica casi nunca, ¿no? Y entonces creo que hay mucha gente en el interior que se siente discriminada, que confirma una situación de discriminación. Entonces me parece que ¿Por qué crees que el agro tiene esa etiqueta de... El agro y el campo y la gente que trabaja en el campo tiene esa etiqueta, varias etiquetas, pero una, por ejemplo, es que son una oligarquía, es que es gente que tiene plata, es que es gente que explota y que, de hecho, si lo veías, las contestaciones en las redes sociales venían por el lado de, ay, están los peones, 4 peones y todos los dueños, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Qué nos pasa? Hay algo que tiene que ver con la historia misma de Uruguay, ¿no? Que es un país que tiene una ciudad-puerto muy grande, un ámbito rural con una baja densidad de población y tal vez un problema histórico de comunicación campo-ciudad. Por otro lado, hay veces que alguien tiene sus hectáreas de tierra y le va mal y no llega a fin de mes. Y cuando viene a expresarlo acá, bueno, mucha gente dice, bueno, a vos te va mal, pero tenés tus hectáreas, ¿no? Entonces, venís a hacer un reclamo en un tractor que vale tanto y, bueno, es herramienta de trabajo. Entonces, creo que históricamente, a pesar de que somos un país muy chico, hay una comunicación que no funciona. ¿Se confunde tierra con riqueza, digamos? Son como un sinónimo que en realidad... Sí, se confunde, o sea, vos podés tener un patrimonio en tierra que tiene un cierto valor, pero podés no llegar a fin de mes. Y eso le sucede a muchos uruguayos que trabajan, que hoy se levantaron temprano, se mojaron, salieron a recorrer. De repente tuvieron una vaca que está pariendo y se atracó y tuvieron que hacer un trabajo que hasta físicamente es intenso y realmente tienen los números muy justos. Ahora, por supuesto, viene a la ciudad y puede haber gente que dice, bueno, a mí me pasa lo mismo y no tengo la tierra que tenés vos. Creo que a pesar de que somos un país chico, todavía hay distancias culturales importantes y hay veces que la comunicación no es la mejor y hay veces que se usa esa diferencia de comunicación para separar, para divide y reinarás. Pero bueno, creo que los que trabajamos justamente en ese ida y vuelta tenemos que
que con mucha paciencia, pero con mucha persistencia, claro, decir, mirá, son uruguayos como todos nosotros y algunos realmente están muy angustiados porque no les está yendo bien. Y son los que hacen los lácteos que tenemos, que nos encantan, y se levantan a las 4 de la mañana a ordeñar y no les está yendo bien. Entonces no les va mal porque hagan las cosas mal, porque hace muchas décadas que Uruguay es muy bueno en lácteos y sin embargo no les está yendo bien porque hay un problema de costos que de repente lo tiene también el que tiene un pequeño almacén o el que tiene un pequeño kiosco, y bueno, veamos entre todos cómo generar un ambiente para que a las pequeñas empresas les vaya mejor, que los costos de Uruguay no sean tan despegados de los costos de otros países. Ellos compiten directamente con productores, en el caso de los lecheros o los arroceros, con productores de Argentina y de Brasil, que tienen un costo que es muchísimo más bajo. Entonces, ¿por qué es más alto acá que en Argentina y Brasil? Yo creo que hay varios componentes. Uno es, habitualmente las monedas de Argentina y Brasil se deprecian muchísimo, es el caso ahora de Argentina, evidentemente. Por lo tanto, para el que exporta, con los dólares que consigue, cobra mucho menos pesos que los que cobran los argentinos y los brasileños. Tenemos un costo de energía, ya sea energía eléctrica como gasoil, que es más caro que el de los países vecinos. En el caso de Brasil se da una paradoja que exportamos a Brasil energía a un precio muchísimo más barato del que pagamos los propios uruguayos. Y en algunos casos Brasil tiene una escala que es muy grande, entonces ahí a nivel industrial tiene una eficiencia por escala muy grande. Típicamente, como importamos mucha carne de cerdo de Brasil, porque una empresa industrial de cerdo de Brasil es enorme, pero ahí nuestra moneda fuerte, por lo menos hasta hace unas pocas semanas, y el costo de la energía son dos factores. También pagamos salarios más altos, eso es lo que tenemos que defender, digamos, ¿no? Pero en el resto tenemos que ver cómo equiparamos la situación con los países vecinos. Eduardo, está todo el tema de la forestación y de lo que implican las plantas de celulosa, ¿no? Y cómo sube de golpe, ¿no? De golpe estamos mejor, de golpe nos acomoda un poco mientras dura ese momento, ¿no? Y después es una foto y ta. Y la industria de la celulosa, de hecho, digamos, no tiene transformación la madera, o sea, y además, tiene una transformación y no tiene más que eso. A mí me llama la atención que, por ejemplo, vino Carolina Cosa acá y ella dijo que si tuviera que elegir entre el país ganadero y el país forestal, elige el forestal porque es el futuro o es la tecnología. Me llama la atención porque la ganadería uruguaya se ha encargado de ir avanzando a impulso de los propios productores. Entonces me pregunto, ¿qué te pasa con este gobierno y su visión del campo que parece que fuera solo forestal? Y bueno, me parece que eso es ideología, ¿no? Creo que Carolina Cosa y su grupo político ven a los ganaderos como la oligarquía, es esa cosa de oligarquía pueblo, ¿y quién es la oligarquía? Y los ganaderos. Y entonces eso retroalimenta el estereotipo. Por celulosa no nos va a conocer nunca nadie, ¿no? O sea, no vas a llegar a un país y te van a decir, Uruguay, qué buena celulosa que hacen. Porque eso sí que es algo totalmente indiferenciado que no llega al consumidor final. No, y Uruguay ha mostrado una marca país con la carne. A cualquier país que vos vas te dicen Uruguay, carne y fútbol. Carne y fútbol, algunos te dicen cannabis también, de lo cual también nos podemos enorgullecer, pero bueno, la carne es un producto sumamente sofisticado, es carne a pasto, es de pastizales naturales que son únicos en el mundo. Es tierna y sabrosa, en fin, y se ha hecho conocer porque además en un momento clave Argentina prohibió la exportación, con lo cual cuando fuera el Mundial de Alemania en 2006 pero pensás que, entonces, me parece ¿pensás que como política de Estado, digamos, la ganadería ha dejado de serlo? ¿Política productiva? No, espero que no, porque además tenemos un Instituto Nacional de Carnes que trabaja muy bien, trabaja con políticas de Estado que están por encima de los partidos políticos. Creo que hay algunos grupos que ideológicamente creen que la ganadería es como lo conservador, y bueno, quieren debilitar la ganadería o buscar un fin político, pero Uruguay tiene que ser siempre un productor de carne y tenemos 17 millones de hectáreas.
hay 3 millones que van a ser forestales, hay 1,5 millones o 2 que van a ser agrícolas, y ganadería tenemos que seguir teniendo, ganadería con vacunos, ganadería con ovinos, tenemos que tener lana, carne ovina. Bueno, lana, según dijo Álvaro García, no tiene futuro. Y bueno, yo creo que tenemos que dar esa batalla y ganarle al sintético, que es el gran contaminador, es lo que todo el mundo está diciendo ahora, los plásticos, los microplásticos, o sea, es el momento de decir, señores, fibras naturales, Uruguay, carne con animales que son respetados desde que nacen hasta que mueren. Hay inversiones grandes hechas para que el animal muera de una eutanasia que ni se entere, y en el medio lo tratamos bien y con todo cariño y respeto, y vive con el ñandú y con la mulita, se produce alimento junto a la vida silvestre, que casi nunca se puede. Entonces tenemos que estar mucho más orgullosos de nuestra ganadería, que es ejemplar, no tiene nada que ver con la de Brasil, no quemamos Amazonia, no quemamos nada. Tenemos que darle mucho más cariño, me parece, a la ganadería. A mí me encanta la ganadería, pero realmente me parece que es una ganadería única en el mundo. Hay otros países que la gente ve los bichos encerrados, comiendo quietos maíz, gordos como una pelota, sin moverse. Acá, cuando quieren estar al solcito, van al solcito. Cuando quieren tomar agua o quieren ir a la sombra, van a la sombra. Es decir, ahora, Eduardo, es como, a veces es difícil ver para dónde vamos, ¿no? Porque, bueno, nos pasa esto con la industria forestal. Aparentemente no le damos tanta importancia, el gobierno no le da tanta importancia a la ganadería, pero también nos estamos olvidando digamos, de los agricultores. Hay crisis en el sector de arroz, hay crisis en el sector de granos, también hubo problemas en las plantas en el norte de los cítricos. Es decir, ¿qué pasa? ¿Estamos cambiando el modelo país? No, el modelo país siempre cambia, ¿no? O sea, no nos podemos quedar estáticos. Y qué sé yo, de nuevo, el cannabis como un rubro de exportación de Uruguay hace 10 años, nadie lo hubiera imaginado, ¿no? Sí. En un momento, bueno, se generó la posibilidad de una ley, y bueno, y ojalá podamos, si pasás hoy por Nueva Helvecia, ves una instalación enorme de una empresa que está apostando a exportar cannabis medicinal. El modelo siempre va cambiando, pero en ese cambio no tenemos que hacer falsas oposiciones. Cuando se foresta un campo, se foresta el 60%, porque el resto hay que dejar callejones, hay un 40% que va a tener ganado ahí. La agricultura, en una proporción muy grande, genera grano que complementa la dieta de pasto de los animales. Es decir, me parece que se trata mucho más de ver cómo hacemos sinergia con las cosas. ¿Estamos haciendo sinergia? En algunas cosas sí, pero eso, hay un nivel de costos tan alto que está todo el mundo medio con el agua al cuello, excepto en la carne vacuna, justamente porque además en China hay una situación dramática con la población de cerdos de allá, que tienen una enfermedad que no tiene por ahora vacuna, que es la fiebre africana de los cerdos. Entonces China está comprando todo a muy buen precio y no se sabe por cuántos años más. Sí, pero se está yendo mucho ganado en pie, ¿no? Se iba hasta el año pasado, ahora es tan alto el precio que exportamos la carne que se va mucho menos ganado en pie. Porque ese es el otro tema también. Es lo mismo con los árboles. O sea, siempre cuando no hay transformación de eso, ¿no? Sí, eso le da la seguridad al que cría, que no va a quedar prisionero de un comprador local. Entonces le da garantías de que si el precio baja mucho tiene una vía de salida, pero ahora afortunadamente el precio interno permite que eso se procese aquí. Eduardo, vamos con la siguiente imagen. Perfecto. Que tiene que ver con algo que sucedió, digamos, en verano fue como el momento de crisis, que son las cianobacterias. ¿Se revierte esta situación? Y es como una moneda tirada al aire. Se revierte en el mediano plazo. En el corto plazo dependerá de cómo venga el clima en el verano, de cómo vengan los vientos. ¿Qué es el mediano plazo? El mediano plazo, 3 años. Yo diría que debe ser un poco más. Porque 5 años, por ejemplo. Yo creo que una meta razonable sería 5 años. Son muchas las fuentes de fósforo. ¿De dónde provienen básicamente, Eduardo? Una parte proviene de la agricultura, o de la agricultura y la ganadería en general. Sí. El problema es fósforo y nitrógeno, pero principalmente fósforo que llega al agua. Aguas estancadas y alta temperatura, ¿no? Ese es el combo que genera las algas. Hay una parte que tiene que ver con la agricultura y hay prácticas agrícolas que hay que modificar.
Una parte tiene que ver con la industria, otra parte tiene que ver con los efluentes, con las aguas cloacales, otra parte tiene que ver con el agua que viene de los países vecinos que ya trae fósforo. Entonces es un problema que tiene causas múltiples y por lo tanto no tiene soluciones fáciles y no sé, creo que el que diga, yo lo soluciono para el año que viene. Hablando Mani pronto, ¿estamos en el horno con esto? Y pensando en la temporada y en el resto de... Claro. Estamos súper complicados, ¿no? Sí. Estamos súper complicados porque somos un país que decidió llamarse natural, que tiene en el turismo una industria que tiene un futuro que es una promesa enorme, pero si nos pasa 2-3 años seguidos, estamos en el horno como país turístico, porque mientras pasaba solamente en algunas playas del oeste que no van turistas del exterior en gran cantidad, no trascendía. Cuando llega a Punta del Este es como de todas formas, más allá del país turístico, ¿no? 4. Dijiste cuatro fuentes. ¿De la industria se está haciendo algo? O sea, ¿se están tomando medidas? Digamos... De a una, ponele, no sé, o sea, algo... No, se hace. O sea, cuando yo era chico, iba a la playa Carrasco y el arroyo Carrasco era una inmundicia absoluta. Ahora el arroyo Carrasco es distinto. El Pantanoso creo que sigue siendo muy parecido, la bahía de Montevideo sigue siendo muy parecida, pero a nivel industrial hay reglamentaciones más estrictas. Creo que en materia de saneamiento falta mucho y... No debería ir para el mar todo, ¿no? No debería ir nada, ¿no? Sí. Deberíamos... Es como el plástico, tenemos que llegar a los bioplásticos que sean compostables todos y a que ningún plástico termine en el mar. Y con el fósforo es lo mismo, es decir... creo que a nivel de la producción agrícola hay que cambiar algunas prácticas, hay que además, es como, hoy la producción agrícola es como si el tránsito no tuviera ninguna señalización, habría un montón de choques, no porque los conductores son malos y no les importa chocar, es que no hay señalización, no hay parámetros, entonces, bueno, hay que trabajar en varias áreas, en saneamiento creo que es donde hay mucho por hacer también. ¿Y vos sentís que hay buena voluntad? Perdón. No, dale. ¿Que hay buena voluntad para eso? Digo, porque también yo creo sería importante saber si... Una vez que los problemas se explican y se cuantifican, parto de la base de la buena voluntad. El asunto es que quién pone el dinero, ¿no? Claro. Porque, bueno, todo sale y requiere inversiones. UPM soluciona el saneamiento de Paso de los Toros y de otras localidades cercanas, a cambio de que va a tirar fósforo, quita el fósforo que está yendo ahí por saneamiento. Pero ¿cuántas localidades hay que bueno, tiran su saneamiento al curso de agua más cercano? ¿Cuál sería lo primero a corregir? Si tuvieras que poner en prioridades, digamos. No, yo creo que... ¿La industria, el saneamiento? No, yo creo que hay que trabajar todo. Yo creo que lo primero sería, además, coordinar con los países vecinos y decir, bueno, mirá, somos como Uruguay, somos el final de una cuenca, ¿no? Estamos acostumbrados a ver el mapa de Uruguay, pero el río Uruguay no empieza ahí, el río Negro no empieza ahí. Entonces, ahí hay también una tarea de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que me manden menos? Regional. Claro. Sí, tenemos que hacerlo todos. Y bueno, y en agricultura hay que cambiar métodos de fertilización, hay que proteger más el monte nativo, hay varias cosas por hacer. Justamente, hablando de lo regional y en realidad lo internacional también, vamos con la siguiente imagen. Las exportaciones. Ahí estamos viendo ganado en pie justo. No, pero eso no debe ser... No, pero bueno, estamos hablando de las exportaciones en general. Vamos a ir hacia las exportaciones. ¿Por qué Uruguay importa productos que produce? Bueno, importa carne, por ejemplo, porque exportamos a tan buen precio la carne nuestra que para el mercado interno quedamos sin stock. Consumimos cosas que son consumimos carne de Argentina, de Brasil principalmente y de Paraguay, pero incluso de Argentina, porque se paga mucho más el ganado en Uruguay que en los países vecinos en este momento, y entonces exportamos caro e importamos barato. Eso me parece que está bien. Pasa que es bravo para el uruguayo ir al supermercado, porque me ha pasado, y ver una colita de cuadril con sello brasileño. No, muchachos, quiero carne uruguaya, ¿no? Pero igual te va a salir más caro. No, bueno, ya sé, pero es como chocante, ¿no? Claro, pero también está bueno que el que no puede pagar una colita de cuadril uruguaya cara tenga una colita de cuadril más accesible de Brasil, digamos. Está bien.
Eso es lo bueno del libre mercado. Si exportamos nuestro producto caro porque nos reconocen, porque tenemos trazabilidad, o porque el fútbol nos ha posicionado, o porque nos hicimos una fama y Brasil o Paraguay tienen carne más barata, la gente sigue teniendo carne a un precio relativamente accesible y el exportador coloca su producto afuera. Me parece que exportar siempre es importante. Es importantísimo porque lográs que alguien del exterior pague por el trabajo de los uruguayos. Entonces eso es lo que te permite crecer sosteniblemente. Está, en ese caso sí. Sí, en ese ok, caso, con sí. la carne, pero en otras cosas que importamos, Y por bueno, ejemplo, manzanas, por decir algo, por ejemplo, no sé. Sí, importamos. El cannabis medicinal que tenemos disponible es importado, eso sí me da un poquito de dolor. Pero bueno, ya llegaremos a tener cannabis medicinal que pueda ser hecho en Uruguay. Manzanas muchas veces lo que hay también es una estacionalidad, ¿no? La manzana, en otoño hay mucha manzana y de repente en noviembre, diciembre, pasa mucho con los cítricos. Hay veces que yo veo en los supermercados pomelos de Israel y digo, ¿cómo hacen para que sea más barato? Un pomelo que viene de allá, se lo produjeron en el desierto y es más barato que el pomelo de acá. Sí, pero bueno, acá al lado. son productos que tienen una estacionalidad muy marcada y el que quiere comer un pomelo fuera de estación a veces se consigue ahí. O pasa mucho con las verduras, ¿no? Eso también es un poco decir, ¿cómo es que tenemos que comprar la chaucha europea o la zanahoria europea y tenemos todos los horticultores de acá que están deseosos de poder colocar su producción? Y bueno, hay que revisar. Eduardo, ¿por qué tengo entendido que afirmaste que no aceptaría ser ministro de Medio Ambiente en un eventual gobierno colorado? ¿Por qué? ¿Es cierto o no es cierto? Capaz que esté equivocado. No, nunca nadie me ofreció nada, no me interesa además. Pero no dije eso. No, simplemente que ¿No te lo ofrecieron? Ni me lo ofrecieron ni estoy en este baile por... Me interesa que se hable de medio ambiente en la campaña política. Lo que quiero que sea mi legado es que esta sea la campaña en la que más se hable de medio ambiente, pero después no. ¿Y por qué decidiste asesorar a Talvi y no a otro candidato? ¿Por qué él? En primer lugar, a mí me parece que cualquier candidato que yo lo considere democrático y bien intencionado, si me quiere preguntar algo, mi deber de ciudadano es decirle lo que pienso. Yo la verdad es que no tenía ningún embanderamiento político y me parece que he hablado también en ocasiones con otros candidatos y cualquiera que me pregunte, mientras a mí me parezca democrático y bien intencionado, le voy a dar mi opinión. Después porque, cuando me dijo que quería un asesoramiento como más estable, yo le puse determinadas condiciones en cuanto a... Están interesantes las condiciones, está bueno que lo... ¿Cuáles son las condiciones? No, bueno, la primera era que para mí lo que se llama la agenda de derechos no debía tener una marcha atrás, que para mí es mejor el cannabis legal que el cannabis prohibido, que el matrimonio igualitario me parece un derecho humano indiscutible, y que también que el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado para mí era algo que tenía que persistir, y que la ecología tenía que estar muy alto en la agenda. ¿Y aceptó? Y digo, no es que lo aceptó porque yo se lo planteé, pero la verdad que Ernesto Talvi, las respuestas que me dio me resultaron satisfactorias en todos los casos. Y lo otro que me gustó mucho es que, de temas que él quería asesoramiento, como en el tema cannabis, que me dijo, mira, yo de cannabis no es un tema que yo haya seguido, él saca el cuaderno y saca apuntes cuando le decís algo, y te hace preguntas que te das cuenta que te está escuchando y que está entendiendo el tema, y me parece que es alguien que nunca está posando, para bien o para mal, a mí, que siempre veía la política de lejos, me parecía siempre como un ejercicio de pose y de tratar de decir lo que el público quiere escuchar. Bueno, hay que encantar a la gente, ¿no? Gabriela Payares, que está en el equipo, forma de equipo también, parte del equipo asesor, decía que otra cosa que le gustó fue la cuestión transversal esta de que se armaron equipos en los que pudieron intercambiar, y que fue muy enriquecedor. Sí, después que te empezás a meter, además hay un equipo buenísimo, hay mucha gente joven que me parece que tiene una cabeza moderna, que la verdad es que me parece que por algo en los jóvenes se está pegando mucho, ¿no? La verdad que el trabajo en equipo que se ha hecho, son un montón de equipos, por un lado trabajás en tu equipo, pero tenés instancias transversales, porque estás en agro, pero hay que hablar de Acuerdo Unión Europea-Mercosur, o hay que hablar de UPM y cuál es la posición, y entonces tenés también
muchas instancias transversales que a mí me han permitido aprender mucho, estar con gente que es muy referencial, que de repente no aparece públicamente, pero que nada, todo me parece muy profesional, muy poco tiempo o ningún tiempo dedicado a hablar mal de otros políticos o de esas cosas que parecen menores de la política y que no me gustan. Y es como trabajar en un gran proyecto, decir, bueno, ¿cuál es el mejor Uruguay que podemos hacer, ¿no? Bueno, trabajemos en ese proyecto, cómo podemos llevar el agro lo más lejos posible, cómo podemos hacer que Uruguay sea un vergel ecológicamente ejemplar, y en cada área trabajar en eso, en un gran proyecto que es como un legado para una generación que venga después. Ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, gracias por estos minutos Un placer. en Vespertinas. Gracias por la invitación.